cuando ahora, después de la victoria de Milei en las elecciones, después del 40% que le dio, que lo dejó a Milei solo en el centro de la escena política, con la oposición desconcertada, con el peronismo dividido entre los gobernadores, los kicilofistas, los cristinistas, con las entidades empresarias que no atinan siquiera a decir, oiga, señor, ¿qué va a hacer con este plan económico que está desindustrializando la Argentina? Bueno, nosotros volvemos a nuestro trabajo y volvemos a nuestra costumbre de relatar, de señalar algunas cosas que modestamente vemos. Milei está en el centro de la escena, pero ¿cambió algo? ¿Hacia dónde va la foto que hace un mes consolidó una mayoría de votos para el presidente Milei? Porque desde un mes para acá casi no cambió nada, por extraño que parezca. El presidente logró un espaldarazo, pero casi no cambió nada en la realidad que había llevado a ese mismo plan económico y a ese mismo presidente y ese mismo gabinete a estar tan acorralados como para a último momento perdonarle millones de dólares en impuestos a los ruralistas y salir a pedir un rescate de Donald Trump para poder bajar el dólar. Bueno, eso se resolvió con las elecciones, pero nada cambió en lo estructural. Fíjense. El dólar, que se suponía que iba a bajar, bajó un poco y después volvió a subir. Lo mismo pasó con los bonos, el riesgo país, bajó un poco, después volvió a subir. El plan económico ese que necesitó rescates no cambió y sobre todo no cambió en lo sustancial la situación cotidiana de los argentinos. La inflación sigue en un núcleo duro de más o menos el 2%. La gente está cada vez más endeudada. El consumo sigue estancado pese a la propaganda oficial sobre el fin de semana XXL y pese también a cierto retoque que hubo en el índice que mide la actividad económica, que donde ya se esperaba que se cumpliera la recesión técnica de los 6 meses, de los 2 trimestres, sin que mejorara la actividad económica, inesperadamente mejoró y la Argentina salió de la recesión. Bueno, nada de lo que se ve en la economía cotidiana lo indica. Lo que se ve en todo caso es que los ganadores del modelo son los que generan poco empleo. Se sabe que la agricultura, la minería, la energía, la pesca, que son los sectores que están al alza, las actividades financieras, no generan empleo en la Argentina, que bueno, la mayor parte del empleo en la Argentina lo generan las industrias, la construcción y el comercio. Y el propio comercio, pese al boom de importaciones, está todavía en un estado de frialdad, por no decirle de caída. O sea, los medidores de consumo son diferentes. Un mes sube el consumo en supermercado, al otro mes cae. No hay una tendencia clara de aumento del consumo. Pero lo que sí hay una tendencia clara es de cierre de fábricas. Desde las elecciones cerraron Whirlpool, despidos en la fábrica de Ollas Essen, un emblema, un orgullo argentino, esas cacerolas que eran tan buenas que, bueno, 36 despidos van a empezar a fabricar en China. Una textil en La Rioja, Luxo, cierre y despido de los últimos 40 trabajadores. Ya venían despidiendo. Están en un parque industrial. Imagínense lo que genera esto en una provincia como La Rioja. Bueno, definitivamente cerraron. No sirve ya producir textiles en la Argentina. Otra fábrica también en La Rioja, Vulcalar, calzado, paralización de la producción, despido de 80 empleados. Una autopartista llamada Naschel en San Luis, cierre definitivo de la planta y 50 despidos directos. Todas estas son las cosas que pasaron después de las elecciones. Pero me quiero detener en el caso de Whirlpool, que es un caso emblemático. Whirlpool es una empresa americana, en un contexto en el que el presidente Milei es American Friendly, trumpista. Una empresa americana que vino durante el gobierno fallido, kirchnerista, Cuca, de Alberto Fernández, durante el gobierno de Milei, no solo se fue, sino que dejó todo tirado, poco menos que si saben qué, rajemos de este país. Esto fue lo que hicieron los de Whirlpool, se fueron al demonio. Todavía, imagínense que invirtieron mucho dinero en esa fábrica inaugurada durante la gestión de Alberto Fernández. Pero realmente mucho dinero habían invertido, habían puesto máquinas de última generación. Vean un fragmento de la inauguración hace apenas 3 años. Fíjense. Una alegría poder ver esto, porque nada de esto existía hace 180 días.
Y eso habla de la confianza que han tenido, del esfuerzo que han hecho. Para nosotros es muy importante que una empresa del prestigio, de la talla, de la dimensión de Whirlpool se instale en Argentina para hacer lavarropas. En este caso, el 70% de lo que acá se produzca se va a exportar. El 70% de lo que se iba a producir en esa planta de Pilar se iba a exportar. Bueno, ya no es negocio ni fabricar para consumo interno, ni fabricar para exportar en la Argentina. Y lo de Whirlpool, insisto, una fábrica americana. Se suponía que el modelo Milei era inversiones friendly, y lo que está pasando es justamente lo contrario. Las inversiones, sobre todo las inversiones multinacionales, huyen de la Argentina, se rajan, no quieren saber nada. Y por eso lo de Whirlpool es una metáfora tan clara. Una empresa americana que no había contemplado el riesgo Cuca, ¿sí? Incluso en términos de inflación, en momentos de inflación, iba a venir a invertir acá para, desde acá, fabricar heladeras y lavarropas y vender a otras partes de América Latina. Se fueron, dejaron 300 empleados en la calle, dejaron la planta ahí en el Parque Industrial de Pilar, dejaron las máquinas y dijeron, nosotros de acá nos vamos. Pese al cierre de fábricas que potencia una tendencia que era la que había llevado a la crítica al plan Milei, sobre todo en los grandes conurbanos, donde empieza a faltar el laburo en blanco. Recuerden que nosotros veníamos diciendo el índice de cierres de empresas, ¿sí? Que ya debe andar, a ver, si mal no recuerdo, andaba en 16.000 la cantidad de empresas cerradas durante la era Milei. El balance entre empresas abiertas y empresas cerradas, porque es verdad que otras empresas se abren. Pero la mejor comparación es que entre lo que se abre y lo que se cierra, en el medio queda la fabricación. ¿Qué les quiero decir? Cierran textiles, pero en los shoppings seguramente ustedes van a ver locales de Victoria's Secret, la multinacional de ropa interior femenina. Entonces, ahí está. Cierran las empresas textiles, pero se abren las grandes sucursales de empresas multinacionales que fabrican en China o en otro lado y van a venir a vender a la Argentina. Es verdad, como dijimos también acá en GPS muchas veces, que la industria textil en la Argentina, y como otras industrias nacionales protegidas, se habían tomado la costumbre de cazar en el zoológico, pero entre una cosa y otra queda la gente en el medio y queda la gente sin laburo. Algún día a alguien, no creo que sea este gobierno que piensa que todo lo va a resolver el mercado, alguien debería pensar y decir, bueno, ok, ya que la matriz productiva del país va a cambiar, ya que vamos a apostar a la minería, al petróleo, al gas, a las tierras raras, a cosas que suceden en otras provincias, ¿qué van a hacer con la gente que está en el conurbano? ¿Quién la va a relocalizar? ¿Quién va a pensar en un plan para que esa gente se vaya a laburar y aprenda otros oficios? Un metalúrgico que laburaba acá, ¿se puede ir a laburar en una minera? ¿Se puede ir a laburar en el petróleo? ¿Quién lo capacita? Todas esas cosas están en discusión y no se sabe cómo van a terminar. Por eso es que la foto de hoy, del triunfo de Milei, la foto que le da, por ejemplo, el repunte en el índice de confianza pública. El índice de confianza pública es un número que mide la Universidad Torcuato Di Tella, que casi siempre coincide con las elecciones, ¿sí? Y el índice de confianza pública, fíjense, el último momento, volvió a subir, venía en caída y de pronto, post-elecciones, volvió a subir. ¿Qué les quiero decir? Lo que muchos de nosotros vemos, e incluso también los mercados y los prestamistas de la Argentina ven como un riesgo, el común de la población no lo ve como un riesgo, por lo menos sigue apoyando al modelo Milei. ¿Por qué les digo que también los inversores lo ven como un riesgo? Porque toda esa euforia que había con que Estados Unidos iba a poner plata, iba a haber un swap de 20.000 millones de dólares, se fue diluyendo y apenas aparecen 5.000 millones de dólares. Esta semana se conocieron declaraciones de bancos internacionales, bancos españoles, nada menos, bancos con mucha presencia acá, el BBVA, el Santander, y dijeron que no están prestando plata en la Argentina, que solamente le prestan plata a los importadores y a algunas cosas puntuales, que no quieren prestar plata en la Argentina. Varios fondos de inversión dijeron que hasta que la Argentina no devalúe y corte con la ficción de la plata dulce, no van a invertir en la Argentina porque creen que si Argentina no acumula reservas, no porque sean filoperonistas ni filoindustrialistas, sino porque creen que si el presidente Milei insiste en no comprar reservas, no va a tener para pagar la nueva deuda que tome. Es tan sencillo como eso, no es que lo hacen de altruistas. Ven que todavía el gobierno, que está empecinado en no comprar reservas para no aumentar el precio del dólar y terminar con el ciclo de la plata dulce, que al fin y al cabo le permitió ganar las elecciones,
Dice, hasta que la Argentina no tenga reservas, quiere decir que no va a tener plata para pagar y va a depender otra vez de pedirle plata a Trump, de pedirle plata al Fondo Monetario, de seguir mangando por ahí, siendo el gran país manguero del último tiempo, porque de eso se trata. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo sigue esto? Por ahora lo que hay es una ilusión. O sea, una ilusión de que las cosas van bien, pero los que miran las variables estructurales dicen lo mismo que les dije al comienzo de este editorial. Muchachos, lo que llevó a la crisis del plan Milei no cambió por las elecciones. Las elecciones le dio como un nuevo aire, le dio como un nuevo apoyo, pero las cuestiones estructurales no cambiaron. ¿Van a cambiar con las reformas que está proponiendo el gobierno? Y nadie lo sabe. El gobierno piensa que esto va a cambiar con eso y mientras tanto el ministro de Economía, Caputo, le está diciendo al gobierno que van a entrar dólares por una mega cosecha récord de trigo que va a entrar ahora en enero, que esto le va a dar aire al gobierno hasta que llegue la cosecha de la soja, y que además, adivinen de dónde van a sacar más dólares, de otro blanqueo. Por eso, una de las leyes, lo vamos a hablar más adelante esta noche en GPS, una de las leyes fundamentales que quiere el gobierno no son solo la reforma laboral, la reforma impositiva, las grandes reformas que propone Milei, como retomando el espíritu de la ley base, lo que quiere también es una ley de perdón fiscal para que los que no se pudieron meter en el blanqueo puedan volver a sacar guita negra de donde la tengan, con toda la sospecha de que esto puede terminar en blanqueo de guita de los de siempre, digamos, y la vuelvan a poner en el sistema, y Caputo considera que ahí podrían entrar 25.000 millones de dólares en su momento. Entraron 18.000 millones de dólares a las reservas y esto le dio aire al gobierno. Mientras tanto, la gente común, lo único que puede esperar es más de lo mismo. Menos laburo y más aumentos, sobre todo aumentos de lo que se llaman los regulados. Se conoció también hace poco una normativa así como medio, sin demasiado detalle, que el gobierno iba a quitar el 75% de los subsidios energéticos. ¿Esto en qué va a repercutir? No es plata que va a las empresas, es plata que el Estado deja de poner y que va a ir a la tarifa. O sea, va a representar un aumento de tarifas. Y este es uno de los grandes problemas del salario real de los argentinos, porque si bien la inflación se estacionó en un núcleo duro del 2%, las tarifas son lo que fueron comiendo cada vez más el salario de los argentinos, a punto tal que buena parte de los sindicatos están promoviendo una nueva medición de la canasta básica para decir, bueno, ¿cuál es el impacto real de las tarifas? No la del INDEC, la nueva que va a haber, sino tener una medición propia de los trabajadores o de los sindicatos para medir cuál es el impacto de las tarifas en el sueldo, o sea, los alquileres, la luz, el gas, la telefonía celular, todas las cosas que hoy por hoy hacen que después de pagar las cosas que un hogar tiene que pagar, le queda muy poca plata para consumir. Entonces, por ahí es donde las cosas no cambiaron. Milei ganó hace un mes. Tiene el centro de la economía, el centro de la política, tiene el centro del ring, tiene la hegemonía y tiene sobre todo la hegemonía política frente al silencio de la oposición y al silencio de los que pudieran resistir. Pero la realidad cotidiana de los argentinos, cada vez más endeudados, cada vez más empobrecidos, no cambió. Bienvenidos. Esto es GPS.